Yo recuerdo que, bueno, yo siempre iba al grupo y habían hermanos que me respondían, pero siempre, bueno, acuérdate de hacer el rosario, acuérdate de hacer adoración eucarística. No, ahí nadie sabía que yo era protestante. Claro. Hasta que yo un día me harté, hasta que un día ya dije, Señor, no puedo más con esta gente. Y yo les escribo un correo. Yo escribo, bueno, Arrepiéntanse, arrepiéntanse. yo dije, de verdad los amo en el Señor, me parece que son buenas personas, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero están equivocadísimos. Claro. Están equivocados, están equivocados, están equivocados. Esto de las procesiones, esto de, no, el rosario, agua bendita, eso sí, agua bendita. ¡Ah! Sal exorcizada. Sí. ¿Qué es Literal, esto? literal. No, haz la novena a Santa Mónica. No. Dios, ¿qué estás hablando? Era Estaban locos, estaban completamente locos. tal cual. Y yo entonces les escribo un correo muy amable diciendo que yo considero que son buenas personas, que buscan a Dios, pero están totalmente equivocados. Y bueno, yo le lanzo pues mi retahíla de versículos bíblicos, Claro. donde contradecía todo, pues las imágenes, el famoso versículo que aparece en el Pentateuco que habla sobre los ídolos, qué sé yo. O sea, todo lo que le... Éxodo 20. Exactamente. Todo lo que contradice lo que a mi modo de ver está súper claro, porque cómo no lo veía, Claro. cómo no se daban cuenta de eso. Y yo escribo esto, ¿no? Y un hermano me responde, un hermano de Guatemala, recuerdo, Sergio, más nunca supe de él. Bueno, él me escribe y me dice, no hermano, el que estás equivocado eres tú, porque nosotros estamos en la iglesia, la única iglesia que fundó Cristo. Y yo, ¿what? O sea, además de que están locos, tienen el tupé. Tienen el tupé Claro. de defender todas esas locuras. Me sentía como un bicho raro. O sea, si yo regreso a la iglesia católica, voy a ser un bicho raro. O sea, me voy a sentir... Yo no entendía eso, ¿no? Claro. Y recuerdo que yo le dije al Señor, yo no entiendo nada, pero si es para allá que tú quieres que yo vaya, explícame, porque yo no entiendo nada. Yo quiero saber, yo quiero conocer. O sea, si la Eucaristía es verdad, pues muéstrame que la Eucaristía es verdad. Si el purgatorio es verdad, muéstrame que el purgatorio es verdad. Debe tener una gran multitud de bombas para contarnos. Así que nada, para mí es un gran gusto tenerte por acá. Y bueno, muy, muy contento de que nos acompañes. Seguramente nos vas a contar muchas cosas muy interesantes de tu proceso de conversión. Así que sentite como en tu casa. Y bueno, espero que pasemos un buen rato. Sé que hay muchas cosas lindas que nos vas a contar y que va a ser de mucha bendición para muchos. Así que Edwin, bienvenido nuevamente. Un gustazo que estés acá. Están abiertas las puertas para que nos cuentes todo. Y a mí me gustaría, Edwin, comenzar conociendo al Edwin, pero no a Edwin actual, sino al Edwin de pequeño. Me encantaría ir peregrinando de alguna manera por tu vida, el Edwin niño, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría eso. ¿Cómo fue el Edwin de pequeño? Familia religiosa, papá y mamá religiosos. Creo que sería bueno que empecemos por ahí, así te conocemos un poquito más, Edwin. Muy bien, gracias Lautaro, una vez más gracias por aceptar mi invitación y bueno, yo soy el mayor de 5 hermanos, de 6 hermanos, de hecho somos 6, soy el mayor de ellos, mi nombre es Edwin José, porque mi papá se llamaba Adán José, que Dios lo tenga en su santa gloria, y mi abuelo se llamaba José Adán, entonces hay una tradición con los José en mi familia y bueno, casi todos mis hermanos llevan el José en su nombre, ¿no? Como te cuento, soy el mayor de 6 hermanos. Mi papá tuvo 3 esposas, 3 parejas, contando a mi mamá. Pues cuando era niño, no vengo de familia religiosa, pero católica tradicional, de esos que, bueno, te bautizan porque te tienen que bautizar. Hice la primera comunión gracias a mi abuela, porque pasaba mucho tiempo los fines de semana en casa de mi abuela. Soy venezolano, primeramente. Vengo de una ciudad de Venezuela, que es la 4ª ciudad de Venezuela, la ciudad de Barquisimeto,
una ciudad que es muy emblemática porque tiene sigue una de las una advocación de la Virgen María que se llama la Divina Pastora. Entonces ocurre algo así en mi ciudad, algo muy parecido a lo que ocurre en México, que en México dice, bueno, que son 80% católicos, pero 100% guadalupanos. Bueno, Claro. lo mismo ocurre en mi ciudad, ¿no? Todo el mundo, mi abuela era súper devota, mis tías súper devotas de esta advocación. De hecho, ahorita el 14 de enero es la procesión, una de las procesiones más grandes de Latinoamérica. O sea, toda la ciudad se detiene por la procesión de la Divina Pastora, ¿no? Y entonces, Claro. en este contexto religioso, digamos, yo nazco, mi papá era católico, se casó con mi mamá por la iglesia católica, me bautizan poco tiempo después, bueno, después de mi conversión me entero que me bautizaron cuando yo tenía 4 años, o sea, no me bautizaron de una vez, supongo que fue un poco por la presión de mi abuela de que me bautizara. ¿Abuela Así paterna, mismo, Edwin, o abuela materna? abuela paterna. Paterna. Abuela paterna, vengo de una gran familia, mi abuela paterna tuvo 6 hijos, mi abuelo paterno tuvo 6 hijos también, entonces entre ellos suman bastantes tíos. Yo me crié con la familia de mi papá, porque a los 5 años mi papá y mi mamá se separan, mi papá se queda con la custodia nuestra. Somos tres hijos del primer matrimonio, luego viene la segunda etapa de mi vida, donde vivo con mi primera madrastra, que fue prácticamente la mujer que me crió, porque me crió desde los 6 años hasta los 12. Y bueno, en ese periodo, si hablamos del Señor, pues yo hago mi primera comunión. Fue digamos, el primer encuentro que tengo con el Señor, porque después, cuando yo me encuentro con el Señor, me doy cuenta de que Dios nunca deja de perseguirnos, ¿no? De hecho, Tal hay un cual. salmo que me gusta mucho, creo que es el Salmo 140 que habla de eso, o 139, que yo me escondo, no importa dónde me esconda, el Señor siempre me busca. Y en mi vida siempre ha sido así, y creo que es lo mismo en la mayoría, ¿no? Es el Señor que nos busca, no somos nosotros quien buscamos al Señor, es el Señor quien nos busca, ¿no? Y bueno, yo recuerdo mucho esa experiencia de la primera comunión, porque para mí fue una época, pues, ya estábamos, digamos que en mi generación de primos, ya teníamos la edad para hacer la primera comunión y estábamos pasando vacaciones en casa de mi abuela, y mi abuela de una vez, no, que los muchachos se vayan a hacer la primera comunión, y nos mandó a todos a la iglesia, a una parroquia, recuerdo la parroquia de Santa Gema. Y bueno, yo hago en ese momento, hice mi catequesis. Recuerdo que en esa época la catequesis era de preguntas y respuestas. Entonces jamás se me olvidó. Recuerdo, hay solamente una pregunta que nunca he olvidado, y es, ¿qué son las hostias antes de la consagración? Y la respuesta era simplemente pan sin levadura. Wow. Esa era la respuesta. Y así como eso, pues había muchas, no recuerdo en este momento, pero recuerdo Qué hermoso, eso. qué hermosa forma de enseñar por contraste, ¿no? Que es Sí, antes, dado que después va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, qué sí. hermoso detalle ese. ¿Y esa tenías más o menos, Edwin, unos 12 años aproximadamente en esa época? No, tenía menos, tenía como 8 años, 8 años, 9 años, 8 años. más o menos, más o menos. Yo hago mi primera comunión, recuerdo recuerdo claramente la misa, porque yo siempre fui un nerd en la escuela, entonces a mí me pusieron a leer. Entonces yo hice una de las lecturas durante la misa, ¿no? Porque era, tú sabes, ¿no? Al final de la catequesis había alguien que te preguntaba, te hacía el cuestionario de varias preguntas, de las preguntas de la catequesis, y si respondías bien, pues te daban una nota, ¿no? Yo creo que a lo mejor fui la mejor nota, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me tocó hacer las lecturas, ¿no? Y recuerdo eso muy bonito, y recuerdo que algo que me quedó grabado, y es, nos tocaba, obviamente, antes de la primera comunión, de ese día que nos tocaba hacer la primera comunión, pues nos confesamos, ¿no? Y recuerdo que cuando llegamos de confesarnos a la casa de mi abuela, que era una casa grande donde estaban tíos, primos, mi abuela decía, a los niños ni los toquen, no los miren, déjenlos tranquilos, que se acuesten tranquilos, nada de peleas en la casa, nada de nada, porque mañana van a comulgar y se piden de confesar, como para que no pecáramos, ¿no? Yo no entendía, pero mi abuela era o sea, era digamos, ¿no? Su forma de Una catequizarnos. grosa. Una grosa tu abuela, una grosa total. Ey, por más abuelas así, abuelas, o las mamás que van a ser abuelas, olvídate, acá tenemos mamás que van a aplicar lo mismo, una grosa. ¿Cuánta Sí, siembra, sí, no? sí. ¿Cuánta siembra en la vida de sus nietos?
Sí, cosas que tú no te das cuenta, pero que tiempo después te, como que, wow, ya todo te cierra, ¿no? Todo comienza, todo coge forma cuando tú te encuentras con el Señor. En mi caso, cuando regresé a la Iglesia Católica fue que todo eso cobró sentido, Claro. ¿no? Hasta ese momento, pues para mí fue algo bonito, algo importante. Recuerdo que en esa época, después que terminó la catequesis, había algo que se llamaba, había un grupo que se llamaba Infancia Misionera. No sé si eso existió alguna vez en Argentina. Era un Yo no he escuchado. movimiento muy común en Venezuela. Y entonces, Seguramente sí, pero yo no he escuchado. Pues yo he estado mucho tiempo fuera de la iglesia, pero seguramente. claro. Pues claro, cuando terminó la catequesis, pues seguíamos yendo todos los domingos, seguíamos yendo a misa. Claro, quedamos como impregnados de eso y después hacíamos un poco de apostolado. Pues recuerdo que fuimos a visitar a niños que eran discapacitados Wow. y así, pues hicimos varias actividades hasta que, bueno, se acabaron las vacaciones. Yo regreso a mi casa, pues y ya obviamente todo eso se corta porque mis padres no iban a misa. Entonces, en este caso, mi madrastra no iba a misa tampoco. Y bueno, me tocaba pues otro periodo más que donde ya no había más encuentro con el Señor, aunque sí recuerdo a veces encontrarme una Biblia de esas de Biblias Gedeones en la casa, porque alguien la había olvidado en la casa, estas Biblias que colocan en este ministerio de los Gedeones. Sí. Haber leído el Apocalipsis y haberme impresionado mucho el Apocalipsis, ¿no? Cuando era niño lo leí, pero obviamente no entendí nada, pero me parecía fantástico las imágenes y todo eso, ¿no? Y ese fue un poco el periodo de mi preadolescencia. Bien. Luego de eso, mi papá se separa otra vez, se separa por segunda vez y nos vamos a vivir a un pueblo. Y ya, pues, ahí vivo mi adolescencia, ¿no? Claro. Y te vas a vivir un pueblo y a partir de ahí entra en el radar el protestantismo o pasó tiempo. ¿Vos practicabas de alguna manera? ¿La religión representaba algo para vos o era algo que, bueno, por ahí te llevaban y de pronto no representaba nada en ese momento? Eh, No, realmente no significaba nada, significaba simplemente una tradición. En ese tiempo, yo luego me encuentro en este pueblo donde vivo, me gustaba mucho porque era un pueblo pequeño, entonces tú andabas en bicicleta todo el día en bicicleta, un poco como los que vieron la serie esta de Stranger Things, algo así, toda mi adolescencia fue así, ¿no? En bicicleta por todos lados. Y bueno, ahí pasó 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, y a los 17 años, yo tomo la decisión de querer embarcar en la música, ¿no? Y quiero aprender algún instrumento musical. Y en Venezuela existe un programa que se llama Programa Nacional de Orquestas. Y es que en cada pueblito hay una orquesta sinfónica. Mira. Entonces yo me inscribo en mi pueblo y aprendo a tocar percusión, ¿no? Y entonces mi papá me regaló una batería. Comienzo yo, entonces en ese momento pues comienzo a incursionar en la música rock. Y entonces me hago un grupo de amigos, uno que es el guitarrista, que hoy es mi cuñado, otro amigo que es guitarrista y otro que es el bajista. Entonces éramos 4 que nos reuníamos para hacer música, ¿no? Pero no teníamos mucho dinero para comprar instrumentos musicales, entonces nos pusimos a trabajar, a hacer cosas aparte de la escuela, ¿no? Para recaudar fondos y comprarnos algún instrumento musical. Estábamos haciendo el 5º año de bachillerato, o la 5º de secundaria, no sé cómo, cada país tiene un nombre Sí. diferente. 5º de secundaria, y había un compañero de la secundaria que hoy en día es sacerdote. Bueno, este compañero iba a la renovación carismática y ellos, pues, él nos invita a una reunión de jóvenes de la parroquia La Concepción, en este pueblo, porque nos dice que, bueno, hay instrumentos musicales que nosotros podemos aprovechar. Dice, si quieren ustedes vienen y ustedes pueden aprovechar esos instrumentos como ustedes quieran. Pero claro, él lo hizo con el sentido de evangelizarnos, ¿no? De Claro. llevarnos a la iglesia. Y nosotros, pues estoy hablando, yo era rockero, pues vestido de negro, el cabello largo, con calaveras, todo tipo de... Pero igual así fuimos a la parroquia y comenzamos a frecuentar la parroquia porque nos dejaban usar los instrumentos musicales después. Claro. Entonces, como colaborar un poco en la iglesia y nos invitaban a las reuniones de jóvenes. Nosotros íbamos, pero íbamos con ningún sentido de ir más allá, pues simplemente era como que, bueno, si esta gente está loca, son una cuerda de fanáticos, pero bueno, vamos a aprovechar de ello, ¿no? Claro. Hasta que un día, en una reunión, no sé si tú conoces un poco cómo funciona la renovación carismática, funciona por ministerios. O sea, dividen la parroquia en ministerios. Esto será el ministerio de música, donde nosotros colaboramos, está el ministerio de jóvenes, el ministerio de oración, el ministerio de la palabra,
había diferentes ministerios. Y esta parroquia era una parroquia muy particular. Después voy a contar un poco más cómo funcionaba esta parroquia, porque era una parroquia muy protestantizada, ¿no? Y lo cual, o sea, eso fue una de las cosas que ahora entiendo, que fruto de malas interpretaciones del Concilio Vaticano II, un montón de cosas que sucedieron en la iglesia y que protestantizaron en ciertas maneras ciertas parroquias, ¿no? Un poco, no sé si has oído hablar del modernismo, sí, sí, todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces este sacerdote, que es un sacerdote español, que hoy en día ya está retirado, está en España, un hombre de Dios, pero que él entendió de una manera muy particular su conversión, porque él tiene un encuentro con el Señor siendo ya sacerdote, con la renovación carismática, implementa eso en tu parroquia, pero de una forma muy particular y muy protestantizada, ¿no? Por ejemplo, íbamos a misa, sí, todos los domingos, pero no se nos hablaba de la confesión, no creíamos en el purgatorio, no creíamos, la Virgen María, pues la respetábamos, sí, no éramos, pero nunca hacíamos rosarios. Hacer rosarios nos parecía cosas de viejas, cosas como, entonces, ellos llamaban a esta parroquia una parroquia renovada, de la renovación carismática renovada. Bueno, cierro el paréntesis y continúo un poco mi historia. Yo llego a esta parroquia, un día, era un sábado, los sábados se reunían todos los ministerios, y en ese momento, un día, la directora de música nos dice, mira, nosotros nos hemos dado cuenta de que ustedes están aquí, pero ustedes no están buscando al Señor. Entonces, nosotros quisiéramos orar por ustedes. Y nosotros nos miramos, todos incómodos, y dijimos, bueno, está bien, no hay ningún problema. No, pero vamos a orar por ustedes en este momento. Entonces nos hicieron arrodillarnos, hicieron un círculo, llamaron a todos los otros ministerios que estaban reunidos y oran por nosotros. Nos imponen las manos y comienzan a orar en lenguas y todo esto. Y bueno, termina la oración, nosotros nos vamos. Yo me voy yo había terminado mi quinto año de bachillerato y estaba haciendo mi primer año de universidad, que era en otra ciudad, en la ciudad de donde yo vengo. Y bueno, nada, que nosotros nos vamos de la iglesia, pues insultando a todo el mundo, diciendo para acá no volvemos más, estos son unos fanáticos, nos humillaron, cómo nos arrodillan ahí delante de ellos. Y bueno, en fin, nos vamos, ¿no? Y pasan 15 días, cuando yo regreso, resulta que el que tocaba el bajo, pues se había convertido, estaba yendo a la iglesia. Y entonces mi otro compañero me dice, no sé qué le pasa a Juan Carlos, se volvió loco, ahora solamente habla de Dios y tal. Y entonces, bueno, me toca irme otra vez a la ciudad por mis estudios, regreso 15 días después, y mi mejor amigo, ya se había convertido. Y entonces siempre me hablaba, me estaba predicando. Yo un día le dije, ok, está bien, para que te quedes tranquilo, me voy a ir contigo a una de esas vigilias que tú me estás invitando, porque era una parroquia muy activa. Entonces hacían vigilias los fines de semana, los viernes, y yo recuerdo que yo me voy un viernes a esta vigilia, pero yo me voy con muchas expectativas, ¿no? Porque de alguna forma todo lo que mi amigo me había hablado me resonaba, ¿no? Y recuerdo que yo voy a esta vigilia de oración de jóvenes, y yo estoy hablando de que íbamos a orar como a las 7 de la noche y terminábamos a las 6 de la mañana. O sea, era una actividad de oración fuerte, ¿no? Y en una de esas, yo no sé qué fue lo que pasó, yo estaba orando con ellos y yo abrí mi corazón. Yo creo que yo dije, bueno, si esto es verdad, yo le dije al Señor, si todo esto que esta gente habla es cierto, pues yo quiero conocerte. Y bueno, yo abro mi corazón y bueno, el Señor toca mi corazón y yo comienzo a llorar, no sé por qué, y comienzo a llorar y a llorar. Estoy hablando, yo tenía 18 años, en este momento tengo 50 años. Y yo lloro, y cuando dejo de llorar, para mí es como que un poco así como que le beso. Y Dios me creó a mí, y para mí fue una gran revelación. En ese momento voy y me compro una Biblia latinoamericana, Santa Biblia Latinoamericana, que es una de las versiones más simples que tiene la Iglesia Católica. Y yo comienzo a leer la Biblia, y sobre todo el libro de la sabiduría, que es un libro que me interpeló muchísimo, ¿no? Y bueno, yo comienzo a caminar en esta comunidad, y ahí en esa comunidad estoy sirviendo aproximadamente por 4 años. Yo me convierto en catequista, y de hecho fundamos un ministerio de adolescentes que no existía.
yo fui parte de ese grupo que fundó ese grupo, ¿no? Y bueno, nada, me involucro de lleno y vivo cosas hermosas en esa parroquia. Pero como te digo, era una parroquia muy particular, porque era una parroquia que nosotros no creíamos en el purgatorio y no creíamos en la confesión, nunca nos confesábamos, Wow. en ningún momento no. Sí creíamos en la Eucaristía, pero no tan profundamente, o sea, era el cuerpo de Cristo, pero no más allá. Una parroquia que oraba mucho, tenía muchos dones espirituales, pero era muy contradictorio, ¿no? A tal punto que cuando yo pues recién convertido comienzo ya y voy a ya estoy en la universidad, pues mi primera como, o sea, lo primero que quise hacer es involucrarme en el evangelismo en la universidad, ¿no? Y yo busco el grupo católico porque claro, yo era católico y yo pensaba que todos los católicos eran así, o sea, yo creí que eso del purgatorio, eso eran como, un poco como lo que hoy actualmente hablamos cuando hablamos de hay una doctrina, no recuerdo el nombre, cuando los niños no bautizados que decían que iban Al limbo. al limbo, exacto. Entonces yo creí que para mí el purgatorio era como la doctrina del limbo, o sea, una doctrina que no tiene ningún sentido. La confesión, como el padre nunca nos hablaba de eso, pues no nos confesaban. Pero en fin, yo pensé que todos los católicos deberían ser así. Yo creí que la iglesia católica era así. Era lo que yo intuía, ¿no? Pero cuando nos tocaba algún tipo de reunión, entre otros católicos, qué sé yo, un encuentro, la renovación carismática, pues ahí venía el choque, como el choque cultural, porque yo me daba cuenta pues que las otras parroquias no eran así, que las otras parroquias, claro, nunca nos hablaban del purgatorio, pero ni de la confesión, pero tenían mucha devoción mariana. Y nosotros veíamos eso un poco como extraño, no nos parecía idolatría, pero nos parecía como que, bueno, ¿por qué pasar por la Virgen María si puedo pasar directamente a Dios, ¿no? O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y te cuento que yo me sentí un poco raro porque vuelvo a la universidad, yo busco el grupo católico me parecía aburrido porque pues era muy frío, en cambio comienzo a compartir con el grupo evangélico dentro de la iglesia, de la universidad, y yo me sentía en parte evangélico, ¿no? Compartía con ellos y recuerdo que ellos se me acercaban y me decían, ¿tú eres católico? Y yo le decía inmediatamente, tranquilo, que yo ni adoro a María, ni adoro imágenes. Era lo primero que yo siempre me tocaba como que presentarme de esa manera para que ellos no pensaran que... Y muchos hasta ahora, de hecho, piensan que yo era evangélico. Otros que nunca me conocieron a profundidad, hoy en día los he conseguido por Facebook y ellos siempre pensaron que yo fui evangélico, no que fui católico, ¿no? Porque había como esa incongruencia, ¿no? Y Tal fíjate cual. A algo mí, bien perdón que te interrumpa, no, Edwin, no, vale, vale, pero vale. esto que vos contás claramente, o sea, demuestra la situación de hoy de muchos grupos dentro de la iglesia, la situación triste, ¿no? Porque en realidad son grandes síntomas de lo que a mí me parece que es una profunda incredulidad, porque creo que ahí está la raíz, ¿no? Y la incredulidad en lo sacramental, ¿no? Porque cuando se deja de creer en lo sacramental que es instituido por Dios, se comienza a actuar subjetivamente. Ahora bien, eso no indica que Dios no se abra paso a través de esta situación y estas circunstancias, ¿no? Porque Dios, que es acto puro y en ese acto puro es de constante hacer el bien, ciertamente va a obrar en las personas, pero no de la manera que Él mismo instituyó, de la manera ordinaria a través de lo sacramental, ¿no? Por eso es tan importante volver a creer en la fuerza sacramental, en la fuerza de la liturgia, en la fuerza de la confesión, en la potencia de ni hablar de la Eucaristía. Claro, sin dudas, cuando no se espera obtener la gracia de los sacramentos en ciertas comunidades y se cae en una protestantización de dicha comunidad y, claro, en un momento de la historia se puede percibir como agradable a los sentidos, pero al correr el tiempo eso se termina secando, porque no está la fuerza sacramental, no está esa raíz del sacramento católico que es lo que
sostiene a la iglesia, porque lo que sostiene a la iglesia principalmente es la Eucaristía, ¿no? La santa liturgia, lo sacro, ¿no? Yo he hablado y aprovecho esto que vos contabas, yo he hablado con teólogos que miran al protestantismo con ojos de, está buenísimo, con ojos de teólogos católicos, licenciados en teología que miran al protestantismo como, qué bueno que está, ¿no? Bueno, incredulidad pura y dura. Porque la plenitud de la verdad no está en lo sensorial, sino está en lo que instituyó Jesucristo a través de su iglesia, ¿no? Entonces, cuando una comunidad ya no espera la gracia de Dios a través, por ejemplo, de la confesión, a través de la Eucaristía, y no tenés nada. No tenés nada. O sea, podés tener diferentes emociones, podés tener ganas, podés tener buena voluntad, pero al final del día es algo atadito con alambre y no es el diseño de Dios, ¿no? ¿Cómo ves eso, Edwin? Fíjate que yo tengo, o sea, yo pienso, estoy de acuerdo contigo, pero pienso ir más allá. Yo pienso que más que incredulidad, claro, hay incredulidad, pero porque hay ignorancia, hay mucha ignorancia dentro de la Iglesia Católica, mucha ignorancia. O sea, la gente que ama a Dios, que practica, pero que no va un poco más allá, no entiende el por qué. Fíjate que durante mi transición, durante mi vuelta a casa, yo escuchaba mucho las predicaciones de Frank Morera. Y lo que me parece muy interesante de él es que él dice que los signos que tenemos en la iglesia, el agua bendita, los sacramentales, los sacramentos, la genuflexión, todo lo que hacemos dentro de la iglesia, el problema no es quitarlos, sino es explicarlos. Cuando tú los entiendes, cuando tú finalmente entiendes lo que es la misa, ninguna misa es aburrida. Y tú escuchas a mucha gente decir, no, a mí no me gusta ir a misa porque la misa es aburrida. Yo iría más allá sin ánimo de ofender a nadie, de que el problema es que no entiendes la misa. Cuando tú entiendes la misa, ninguna misa es aburrida. Es más, cuando tú entiendes la misa, inclusive la homilía, no es importante la homilía es lo menos importante de la misa. Es parte porque es el deber de los sacerdotes, pues, formarnos, ¿no? y orientarnos en el evangelio, pero lo más importante es conocer por qué hacemos las cosas, porque cuando tú entras a una iglesia hay agua bendita y te haces la señal de la cruz, porque nos hacemos la señal de la cruz cada vez que vamos a orar, porque repetimos oraciones que son milenarias y no hacemos mi propia oración del corazón, como decimos en el argot evangélico, ¿no? Entonces pienso que lo que yo creo y lo que pienso que ocurrió en esta parroquia, pues esta parroquia cambió después que el sacerdote se retiró y llegó otro sacerdote que era un apologeta y le tocó reeducar la parroquia. Y obviamente, y algo que sucedió aquí, y es normal, de forma muy particular en esta parroquia, es que cuando tú vas a este pueblo, a mi pueblo, la mitad, estoy exagerando, pero hago una hipérbole, la mitad de los evangélicos pertenecieron a esa comunidad. Yo tengo inclusive compañeros de la parroquia de ese momento que hoy son pastores evangélicos, crearon sus propias iglesias, que terminaron saliendo de la iglesia y creando sus propias iglesias. Y bueno, para ir muy lejos, hay un grupo WhatsApp, tenemos un grupo WhatsApp de todos los que hemos estado en esa parroquia y la mitad son evangélicos, que se han ido de la iglesia evangélica. Y claro, eso era como lo más natural, porque como te comentaba, ¿no? Yo me sentía más identificado con los evangélicos que con los propios católicos, a pesar de que tenía mucho católico en mí, porque yo creía en la salvación por obras, no la salvación por obras, la salvación es por gracia, pero en que yo tenía que hacer las cosas bien, que yo tenía que obrar bien. Eso sí yo lo entendí, porque eso es imposible quitarlo de una parroquia. O sea, yo me confesaba todos los días, o sea, antes de acostarme a dormir, yo me arrodillaba y hacía un acto de contrición. No un acto de contrición, no repetía la oración que hacemos en misa, pero por lo menos me arrepentía de todos mis pecados y le pedía perdón a Dios. Cosa que está bien, pero después tenía que recibir el sacramento, ¿no? Y yo con eso me sentía ya perdonado, ¿no? Pero imagínate cuántas comuniones sacrílegas hicimos en esa parroquia, cuántos yo hice por no estar confesado. Y fíjate que pasó algo muy particular, que un día el obispo, obviamente porque es una parroquia que pertenece a una diócesis, una arquidiócesis, el obispo pues tocaba venir a hacer las confirmaciones
y tocaba hacer la catequesis de confirmación. Yo no estaba confirmado y entonces a mí me tocó ser catequista de confirmación sin estar confirmado, porque pues tenía el conocimiento, estaba muy activo en la parroquia y recuerdo que pues era una exigencia del obispo confesarse antes de la confirmación. Y yo recuerdo ir a confesarme y yo estaba súper asustado y no sabía qué hacer, ¿no? Y el sacerdote, pues que entendía muy bien que nunca nos había confesado, pues me ayudó a confesarme y fue la única vez que me confesé en 4 años que estuve sirviendo en esa parroquia, ¿no? Fue algo bien, bien particular porque prácticamente el sacerdote me ayudó, me hacía preguntas y respuestas, ¿no? Sin ir en profundidad. Pero bueno, porque era una exigencia del obispo, no tenía opción, ¿no? De hacerlo. Pero sí, fue bastante, aunque como tú dices, la gracia pasaba igual, pasaban cosas hermosas, hubieron conversiones profundas, yo vi jóvenes que estaban en drogas, salieron de las drogas, vi conversiones que hoy en día todavía siguen sirviendo al Señor, pero muchos están en la iglesia evangélica. Sí, es lamentable. Lo que pasa es que cuando se deja de creer en los sacramentos, como vos muy bien decías, por falta de formación, por falta de preparación, por falta de un liderazgo que crea, ¿no? Porque yo no tengo dudas que muchos están preparados, pero han dejado de creer en esa preparación y cuando han dejado de creer, no lo van a dar porque ya no lo creen. Entonces lo empiezan a esconder como algo vergonzoso, ¿no? Entonces, al final se termina de alguna manera adorando más la experiencia que lo instituido por Dios, ¿no? Nos terminamos haciendo adoradores de una experiencia con Dios. No, yo que hablo con protestantes, típicamente es, pero mi experiencia con Dios. ¿Qué te afirma que estás en la verdad? Mi experiencia con Dios. Y no solo mi experiencia, sino la experiencia de mis padres. Bueno, gloria a Dios por tu experiencia, pero tu experiencia no regula la verdad que Jesucristo mismo quiso dejar, ¿no? Por eso después la iglesia ya es algo invisible, los sacramentos son algo optativo, el perdón de pecados lo puede recibir cada uno en su habitación y cada uno decide en qué creer, ¿no? Entonces es algo terrible, digamos, y terrible como vos decías, muchos de los que estaban ahí con el tiempo terminaron en una comunidad protestante, ¿no? Algo que es tristísimo porque el protestantismo después con el tiempo te termina llevando al subjetivismo extremo y el subjetivismo extremo termina haciéndote derrapar y muchos caen en el agnosticismo y en el ateísmo, ¿no? Y Edwin, ahí comienza a entrar en el radar el protestantismo y comenzás a entrar a una comunidad protestante, ¿es así? Sí, tiempo después de estos 4 años, yo estudiaba ingeniería, yo soy ingeniero y estudiaba en una universidad que era muy exigente, entonces a veces yo de lunes a viernes estudiaba, los fines de semana me iba a mi pueblo y estaba todo el día metido en la parroquia, ¿no? Porque es una parroquia muy activa. Pero llegó un momento en que mis estudios, yo me estaba como atrasando, ¿no? En vez de ver 7 cursos por semestre, veía 5. Hasta que yo un momento yo tomo la decisión y digo, bueno, tengo que terminar mi carrera, voy a alejarme un poco de la parroquia, de mis compromisos en la parroquia, y entonces me alejo un poco de la parroquia y me dedico a la universidad y en ese momento conozco a la mamá de mi hija. Y la mamá de mi hija pues no era católica, pero por tradición. Y entonces comenzamos a hablar, comenzamos una relación de noviazgo donde yo era creyente y ella no, ella lo sabía, ¿no? Entonces yo siempre le estaba hablando de Dios. De hecho, intentamos ir a varias parroquias. Yo busqué una parroquia en mi ciudad, pero obviamente yo no encajaba en esas parroquias. Yo llegaba a las parroquias y me parecía que todo como que estaba muerto, porque yo no entendía nada y era una parroquia sacramental, donde los sacramentos estaban primero, la liturgia estaba primero, que las emociones, que los dones. Entonces yo no me sentía bien y al final nunca encajé y nunca conseguí una parroquia. Y bueno, sucede que la mamá de mi hija conoce a un chico en algún momento y este chico que es evangélico le comienza a predicar y ella pues tiene una conversión, tiene un encuentro con el Señor. Pero en este contexto evangélico, ¿no? Claro. Y en este contexto evangélico pues yo digo, bueno, ya es el momento. De todas formas, yo no encajo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, o sea, para mí la Iglesia Católica tenía que ser como la parroquia donde yo iba. Todas las demás parroquias estaban equivocadas. Para mí la Iglesia Católica no se tergiversó con Constantino, se tergiversó actualmente y la sola parroquia que seguía
al Señor como se debe, era la mía. Claro. Entonces, pero yo decía, no voy a encontrar otra parroquia igual. Y bueno, mi novia se convierte, nos comenzamos a congregar, éramos cuatro hermanos, nos congregamos con un viejito, con un señor que era un antiguo pastor de las Asambleas de Dios que estaba jubilado, y nos reuníamos con él, porque nuestro amigo evangélico, que él tampoco iba a ninguna iglesia, él iba a esa reunión, y pues yo en algún momento dije, no, pues tenemos que buscar una iglesia. Y cuando estuve en la Renovación Carismática, escuché el caso de una parroquia, no una parroquia, era un grupo de oración en mi ciudad, un grupo de oración de la Renovación Carismática, que comienza a compartir con hermanos evangélicos, comienzan a hacer ecumenismo. Y en este ecumenismo, pues le dan la oportunidad a pastores que vengan a predicar al grupo de oración. Y un día un pastor les comienza a predicar sobre el bautismo. Y entonces, claro, obviamente, él les habla del bautismo de grandes, de adultos, y bueno, ellos, una gran parte de ese grupo de oración sienten pues que tienen que rebautizarse, se rebautizan, y el obispo los excomulga. Y entonces este grupo de oración forma su propia iglesia. Wow. Entonces era una iglesia que se parecía mucho a lo que yo había vivido, porque era una iglesia que venía de la Renovación Carismática católica y creía en ciertas cosas como la iglesia católica, como por ejemplo el matrimonio para toda la vida. Esa era una de las pocas iglesias en mi ciudad que el matrimonio ellos no recasaban, pues, como hacen muchas iglesias. Y claro, yo había escuchado de esta parroquia, de este grupo de oración, y yo dije, no podemos continuar reuniéndonos cuatro gatos con el pastor, vamos a buscar una iglesia. Y yo me traigo a todos mis hermanos a esta comunidad, y en esta comunidad estoy 4 años, que es una comunidad evangélica, donde allá había una pastora, una mujer que amaba mucho a Dios, y que bueno, el testimonio que ella contaba era que ella había recibido, que a ella un mismo sacerdote le había dicho en algún momento que muchas de las cosas que creía la iglesia era la fe del pueblo, pero no la fe de la iglesia, y ella pues ahí es cuando ella toma la decisión de bautizarse, y todos se bautizan y bueno, forman esta iglesia, ¿no? Y en esta iglesia yo estoy durante 4 años, y ahí sirvo al principio estaba en el ministerio de adoración, tocando la batería, y luego fui parte de lo que llamaban el liderazgo de jóvenes. Todavía no se había implementado lo de los pastores de jóvenes, pero yo fui líder de jóvenes. Con mi novia, que después se convirtió en mi esposa, nos casamos por allí, por esta iglesia, y fuimos pastores de jóvenes como por un tiempo. Ahí estuve 4 años en esta iglesia, ¿no? Pero si te cuento un poco mi camino espiritual, yo me sentía como vacío, pues había algo que me faltaba y no sabía qué. O sea, yo quería como que revivir todas las cosas bonitas que había vivido. Tú sabes, ¿no? Siempre buscando el sentir. Claro. sentir algo. Todo lo que yo sentí que en la iglesia evangélica se llama el primer amor. Has olvidado el primer amor porque ya no sientes nada. Y para mí fue como una especie de desierto espiritual que viví en gran parte que estuve en esa comunidad. Yo seguía amando al Señor, seguía buscando a Dios, pues liderando a los jóvenes, pero yo me sentía vacío porque, pues, no sé, y claro, para mí la Iglesia Católica ya había sido un capítulo cerrado, ya, yo ahí no voy a conseguir nada, yo lo viví, estuve en una iglesia renovada, y todas las demás iglesias son diferentes, entonces, para mí ese capítulo estaba cerrado, y entonces, en ese tiempo, mi esposa y yo, pues, tomamos la decisión de entregar el ministerio. Hablamos con la pastora, le dijimos que necesitamos un tiempo para nosotros y que entregamos como nuestras responsabilidades. Y en ese momento, estamos hablando del año 2002, ocurrió algo muy particular en mi país, en Venezuela. Ya el presidente Chávez ya estaba en el poder, tenía 4 años, hace 4 años, 3 años que estaba en el poder, y hubo escasez de gasolina. Entonces no había gasolina en el país. Entonces nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad, y entonces dejamos de ir a la iglesia porque ya no nos podíamos transportar. Claro. Entonces dejamos de ir a la iglesia como por 4 semanas, y luego que se restableció el orden, simplemente no volvimos. No volvimos a ir a la iglesia, y ahí
digamos que vino un periodo en mi vida, un periodo como de sequía espiritual, un periodo en el cual no me congregué en ningún lado, pero yo siempre en mi corazón decía, en algún momento voy a buscar una iglesia, pero yo decía, ¿pero cuál? ¿A cuál iglesia voy? La iglesia católica ya para mí era un capítulo cerrado, ¿no? La iglesia evangélica pues había vivido, además de que viví mucha manipulación emocional dentro de esta iglesia, y lo que yo veía, por ejemplo, cuando había un concierto típico, ¿no? Había un concierto cristiano, eso era la época no recuerdo los cantantes, pero bueno, una vez recuerdo que fue un cantante a un concierto, íbamos a un concierto y de repente al concierto no fue la cantidad de gente que se requería y de repente en medio del concierto el pastor que había liderado el concierto pues dice, cierren los ojos, vamos a hacer un acto de fe, mete la mano en tu bolsillo, saca el billete de más alto valor, cierra, ora por el Señor y bueno, y va a pasar un ujier que va a recoger la ofrenda. Cosas como esas, ¿no? Cosas ese tipo. Y qué raro esas cosas, qué raro. Fue el boom de la doctrina de la prosperidad. Ahí comenzó a salir entonces un lenguaje ya uno para diferenciarse de ese lenguaje de la prosperidad, uno hablaba de la sana doctrina. Ahí comenzó a salir la famosa sana doctrina. Bueno, yo estoy en esa de sana doctrina. Los reformados, los bautistas reformados de sana doctrina salieron. Sí, reformados, pentecostales. O sea, pero ya todo el mundo comenzaba a hablar en la jerga evangélica, la famosa sana doctrina. Yo recuerdo, yo los escucho a ustedes hablando, a Santi, para mí eso me hace un flashback de esa época, pues cuando la gente comenzó a hablar de eso, de la sana doctrina, para contrarrestar la doctrina de la prosperidad. Porque era la época de Dante Gebel, la época de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Guillermo Maldonado, Benny Hinn era para mí Benny Hinn era lo máximo. Yo me compré sus libros, los leía, y de hecho y vuelvo un poco atrás en el tiempo que yo pasé como una especie de sequía espiritual. Ahora, qué curioso, ¿no? Esto que vos nombrás, qué curioso, porque es tan error uno como lo otro, porque el efecto péndulo de nos apartamos de esto de la prosperidad, de las doctrinas de la prosperidad, pero para apartarnos de eso nos autonombramos de sana doctrina, no deja de ser otro tipo de error. ¿Por qué? Porque ambos están lejos de la Iglesia Católica. Claro, uno puede decir, hay diferentes grados de error, diferentes lugares de error, pero ambos están lejos del tronco, ¿no? Entonces, no es que decir que estás en la sana doctrina automáticamente te preserva del error. No funciona así. Perdón que te interrumpí, Edwin. No. Fíjate, te cuento una anécdota que yo pasé en ese momento de esto de que era algo que yo sentí en esa época que estuve en esta comunidad, y es que compartíamos mucho con gente de otras iglesias. Porque hicimos apostolado en las cárceles, entonces habíamos un grupo de diferentes iglesias, íbamos hacia las cárceles. Esta iglesia tenía se tomaba mucho en serio la caridad, y eso es herencia católica. Iglesia católica. Entonces se daba mucho a ayudar a los pobres, de hecho tenía o tiene una fundación que recogía niños de la calle. O sea, una iglesia que se daba por, no voy a decir el nombre, si acaso algún hermano que aún pertenece a esta comunidad pues me escucha, pero sabe cuál es. Entonces se daba mucho por los demás, pero había iglesias que no eran así, que estaban más por la bendición de Dios, o había mucha psicología también, había iglesias que estaban más centradas en la psicología, las mega church, estas mega iglesias de 1000 personas, de espectáculos, había de todo, pues. Había de todo, y algo que pasaba muy particular es que yo a veces compartía con mis hermanos, o sea, teníamos algún tipo de conversación profunda, y tú te dabas cuenta de que lo que tú creías no era lo mismo que la otra persona creía. O sea, cada una llevaba su vida evangélica de la manera como tú pensabas que era la correcta, ¿no? Qué raro eso. Solo te pasó a vos eso, ¿eh? Sí, era como lo que llaman un Babel claro, literal. de creencias. Y yo decía, yo puedo estar al lado de mi hermano orando en la iglesia, levantando las manos en el culto, sabiendo que al lado de mí había una persona que lleva el evangelio de una manera totalmente diferente a la mía, ¿no? Y no es que yo sea más santo que ella, sino que simplemente
en doctrinas profundas, pues cada quien pensaba y recuerdo que tenía que compartir con personas que me admiraba la forma como seguían la fe, porque eran gente muy piadosa, como tenía gente que era todo lo contrario, ¿no? Que estaba ahí aparentemente, sin ánimo a juzgar, como si quisieran aparentar cosas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo traía todavía muy profundo muchas cosas católicas, como por ejemplo, yo no creía que porque tú, por no ser evangélico, tú te ibas a ir al infierno. Yo pensaba, dije, Dios, yo dije, para mí es imposible que Juan Pablo II se vaya al infierno por ser católico, o que la Madre Teresa de Calcuta. Claro. Porque de hecho, cuando yo me convertí, fue la época de Juan Pablo II. Yo fui al encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes en la capital y me pareció un hombre extraordinario, decía cosas, te retaba de una forma impresionante. Ese hombre, tú lo escuchabas hablar y se te paraban los pelos, o sea, tremendo. Este papa era impresionante. Yo lo viví, pues yo viví todo eso. Y ya siendo evangélico me decían, no, entonces para mí era un poco como que cada iglesia, cada persona tenía su iglesia y cada iglesia buscaba a Dios a su manera y que la Iglesia Católica era parte de ella y que mi parroquia era parte de ella, era una denominación más. No, yo no pensaba que los católicos iban a ir al infierno, pero sí sabía que muchas cosas católicas no estaban bien y que la forma correcta de ser católico hubiese sido como la parroquia a la cual yo iba, ¿no? Claro. Pero esta parroquia, como yo te digo, en los 4 años que yo estuve en esa parroquia, a cada año siempre había un lote que se iba a la iglesia evangélica. Wow. Que por X o Y razón, ponte tú, porque de repente el obispo dice, bueno, vienen las confirmaciones, entonces se levanta un grupo y dice, yo no creo en eso de la confirmación y nos vamos. O de repente, o sea, había algo que era inevitable hacer, el sacerdote no lo podía evitar, ciertas cosas que eran católicas. Que no se puede evitar. No se puede evitar porque vos estás guiando a las personas hacia eso sin saber que estás guiando hacia eso. Terrible. Gente que se iba por la Eucaristía, simplemente porque decía, no, yo no creo que la Eucaristía sea el cuerpo de Cristo, y se iban. Se iban en lote, ¿no? Y hoy en día es triste, lo voy a decir, en mi grupo de Facebook, yo tengo una gran parte de amigos de esa época, y la mayoría son evangélicos hoy en día. Por esa ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, a toda esta, como para seguir un poco mi historia y no hacer la historia tan larga, porque quiero llegar a la parte que para mí fue como lo que cambió todo, y es que, pues, tú conoces la situación de mi país, la situación comienza a agravarse económicamente, socialmente. Yo era profesor universitario, mi salario estaba disminuyendo cada día más, porque a mí me pagaba el gobierno, yo trabajaba en una universidad pública. En fin, yo tomo la decisión con mi esposa de venirnos a Canadá. Estoy hablando del año 2008, ya hace más o menos 6 años que yo no voy a ninguna iglesia. He intentado, en esos 6 años, intenté ir a varias iglesias, pero siempre veía algo que no me cuadraba, siempre veía algo que no me... sobre todo en la forma como se llevaba la iglesia, ¿no? Una vez intenté ir a esta mega church y entonces veía como muy, muy fría la iglesia, bueno, en fin. Y pues, pero en mi corazón yo decía, en algún momento regreso, en algún momento tengo que regresar cuando Dios me muestre a qué iglesia ir, porque no sé a qué iglesia ir. Honestamente no sé a dónde, o sea, la iglesia católica ya no, o sea, ni siquiera estaba en el radar. Claro. O sea, porque ya yo la había vivido, yo fui católico, y fui católico en una buena parroquia, y entonces ya tendría que construir una parroquia como esa, pero no creo que exista una parroquia como esa. Bueno, yo llego aquí a Canadá, estamos hablando, en el 2008 comienzo a hacer todos los trámites para venirme, llego aquí en el año 2011. Mi papá muere ¿te acuerdas que yo te conté que fue mi papá quien me crió? Sí. Prácticamente yo a todas estas, cuando mi papá se separa de mi mamá, yo pierdo todo contacto con mi mamá, aunque de vez en cuando la veo, pero a mí quien me cría es mi papá. Bueno, mi papá muere voy a hacer un paréntesis aquí con lo de mi papá porque me parece un testimonio bonito. Yo consigo todos los documentos para venirme a Canadá, pido mi visa canadiense y me niegan la visa de entrada. Y claro, yo entro como una especie de depresión. Estamos hablando más o menos en agosto del 2010. Bueno, mi papá enferma de repente y en noviembre del 2010 muere. Y bueno, una cosa que yo supe después, que me lo dijo una tía, me dice que mi papá días antes, mi papá vivía
con su tercera esposa y no estaba casado, pues vivía en concubinato. Pero una cosa que yo entendí después de mi conversión fue que mi papá lo operan, él tiene un aneurisma en la cabeza, pero lo operan la primera vez, luego sale, se despierta, le da el tiempo para hablar con una tía y le dice, búscame un sacerdote, mi tía le busca un sacerdote, él se confiesa. Wow. Pero yo me entero de esto después, yo era evangélico en ese momento, yo tenía espíritu evangélico, y mi tía me lo cuenta, una tía me cuenta, no, tu papá me hizo esto, me llamó, y bueno, nada, me cuenta, para mí me pareció algo bonito. Yo dije, bueno, por lo menos habló con un hombre de Dios y hizo las paces con Dios. Luego, cuando yo me convierto, pues para mí es algo bien, Gloria a Dios. bien significativo eso, ¿no? Claro. Y doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Qué hermosa noticia. Y bueno, te cuento que cuando yo estaba en el aeropuerto, porque yo salgo de Venezuela un 31 de diciembre, mi papá acababa de morir, pues yo me estaba yendo de Venezuela, viniendo para acá. Una tía que era muy devota de la Divina Pastora, en pleno despedida emotiva, me dice, tengo algo para ti, pero no lo vayas a votar. Ella sabía que yo era evangélico. Claro. Entonces se me dice, me saca un imán, una imagen de la Divina Pastora, y me dice, no lo vayas a votar, y me lo entrega, ¿no? Claro, yo lo veo y vos estabas a punto de rasgarte la vestidura. Sí. Y yo, claro, en mi corazón, Señor, perdónala, yo lo voy a guardar, pero como símbolo de mi tía, como que para mí simboliza a mi tía, no la Virgen María. Y todavía lo tengo aquí en mi nevera todavía, el imán, ¿no? Entonces, bueno, yo llego aquí a Canadá y mi matrimonio no va bien. Mi matrimonio, de hecho, está muy mal, pasamos por una crisis muy fuerte. Yo venía de la muerte de mi papá, bueno, pasamos por una crisis, ¿no? Y en esta crisis, pues, nos separamos. Estoy hablando que en diciembre del 2011 ya estábamos separados. Cada quien, ella estaba viviendo en un apartamento que habíamos alquilado y yo estaba en un apartamento, en una residencia de estudiantes, solo, en pleno invierno, en el centreville de la ciudad. Era invierno, era mi segundo invierno aquí, fue bastante duro. Y yo recuerdo que yo me arrodillo allí, le digo al Señor, le pido perdón al Señor por haberme alejado tanto tiempo y le digo que bueno, pues que a mi familia es un caos por las malas decisiones que yo he tomado y que si por favor o sea, como pidiéndole perdón y diciéndole al Señor que yo quería volver otra vez. No sé a dónde tú estás, pero yo quiero volver. No sé en qué iglesia es, pero yo quiero volver. Y me había pasado algo muy particular en la universidad. Cuando yo llego a la universidad, yo vine para acá a hacer un doctorado, y cuando yo llego a la universidad, aquí en Canadá la gente es muy fría, ¿no? La gente es muy cordial, pero es muy fría. Pero yo me encuentro con un chico que también estaba haciendo posgrado, y el chico se me acerca y me saluda, un canadiense, y me pregunta cómo estoy, cómo va mi vida, y a mí me pareció muy raro que fuese tan cordial. Y yo le digo, ¿tú por casualidad eres cristiano? Él me dijo, sí, yo soy cristiano. Y era un cristiano, ¿no? Cristiano evangélico. Era un hombre que hoy en día es católico, ¿no? Y después, más adelante lo cuento, ¿no? Cuento porque mi amigo Marc-André, él era una persona súper inteligente y se conocía la Biblia o sea, y recuerdo que yo comencé, entonces claro, cuando mi matrimonio entra en crisis, yo lo busco. Le digo, mira, necesito que me ayude, necesito buscar a Dios, mi matrimonio está en caos. Y recuerdo que él me dice, bueno, vamos a orar. Nos fuimos para el sótano de la universidad y él oró por mí y después me invitó a su iglesia. Y yo recomienzo a ir a la iglesia, ¿no? A la iglesia donde él va. Claro, yo a todas estas estoy en mi primer año en este país. Yo más o menos hablaba francés, aquí se habla francés, más o menos entendía, pero bueno, recuerdo que el pastor de la iglesia me ayudó mucho. Había lo que se llaman, había como una consejera dentro de la iglesia que me dio como una especie de apoyo espiritual y emocional. Me ayudó mucho, de verdad, esa señora. Le pido a Dios por ella. Y en ese entonces, pues, yo digo, bueno, tengo que recuperar mi matrimonio de alguna forma, ¿cómo hago? Y yo recordé que cuando yo estaba en la iglesia evangélica, esta iglesia por eso cuando comenté lo del matrimonio para toda la vida, lo comenté, hice el comentario, porque en ese momento se hablaba mucho de restauración de matrimonios, y dentro de esta comunidad, de esta iglesia, se oraba mucho por los matrimonios que estaban rotos para que el Señor los restaurara, ¿no?
Y yo decía, yo recuerdo haber escuchado algo sobre restauración de matrimonio. Bueno, voy a ver si eso existe. Y me puse a buscar por internet si había algún ministerio que ayudara a restaurar los matrimonios. Y en esto pues encuentro 3 ministerios. Dos que son evangélicos en inglés y uno en español. En español se llama Jesús y María Salva Nuestra Familia. Y era un grupo católico, pero era en español. Los demás eran en inglés. Claro. Entonces, pues yo me inscribo en estos 3 ministerios. En uno de ellos, el que es evangélico, pues te mandaban devocionales, te mandaban libros de oraciones que había que hacer, de cómo orar para que tu matrimonio se restaure y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé a hacer las oraciones y todo esto. Y a todas estas, pues comienzo a compartir con este grupo, estamos hablando del año 2012, con este grupo católico, pero este grupo era muy católico, extremadamente católico, incómodamente católico. Entonces, claro, pero era en español, ¿no? Yo me sentía bien, era gente de toda Latinoamérica. En aquella época existía algo que se llamaba Google Groups, grupos de Google, que era que tú mandabas un correo y a todo el mundo recibía el correo y te respondía, ¿no? Y uno interactuaba por correo. Y yo recuerdo que cuando yo me inscribo en este grupo Jesús Salva a mi Familia, pues ellos me envían un libro, que es un poco las mismas bases de la restauración de matrimonio que yo había encontrado en la iglesia evangélica, pero era en español, ¿no? Entonces a mí me gustaba. Pero esta gente comenzó a hablar de un montón de cosas extrañas, o sea, sumamente extrañas, raras para mí. O sea, me hablaban de novenas. ¿Qué es eso de novenas? Tenemos que hacer una novena, tienes que hacer una novena. Me hablaban de... ¿Qué una ensalada nueva? ¿Es una comida típica de...? No, ¿qué es esto? Pero claro, yo me daba cuenta de que era gente buena, gente que te apoyaba. Yo varias veces escribí correos cortándome las venas y la gente pues claro, me daba apoyo, me daba apoyo espiritual, me daba apoyo... Pero después al final, o sea, me daba el apoyo, pero al final, pues, haz el rosario. Me hablaba de adoración eucarística, de orar por las ánimas del purgatorio. Y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¿A dónde caí? Pero era gente buena, era gente que yo veía que era gente... O sea, y para mí eso era muy contradictorio. Claro. Porque yo decía, ¿cómo esta gente sigue todavía con todo este sincretismo, con todo esto que yo dejé atrás hace años, cuando era católico? ¿Cómo es posible que esta gente, pero aún así esta gente, o sea, transpira a Dios? Tú sabes que aman a Dios, te das cuenta que son gente buena, gente muy humilde. Sobre todo, tú sabes lo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue la humildad, cosa que a veces es difícil conseguir en la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica yo recuerdo una hermana que me dijo a mí, bueno, si alguien se mete conmigo, yo ato eso con el Señor, pero estoy así de maldecirlo. O sea, el Señor es, yo soy un príncipe, yo soy la princesa de Dios y yo merezco todo. O sea, esa es un poco la mentalidad de somos hijos de Dios y todo lo merecemos. O sea, ese como ego, muchas veces, no de todo el mundo, hay gente muy piadosa en la iglesia, en el protestantismo, pero mucha gente tiene ese espíritu de que soy hijo de Dios y que lo que yo piso, eso va a ser mío, qué sé yo. Todas estas doctrinas. Claro, yo encontrarme con gente tan piadosa, tan humilde, tan simple, pero con un amor que transpiraba, pues a mí eso era muy contradictorio. Y yo recuerdo que, bueno, yo siempre iba al grupo y habían hermanos que me respondían, pero siempre, bueno, acuérdate de hacer el rosario, acuérdate de hacer adoración eucarística. Ahí nadie sabía que yo era protestante. Claro. Hasta que yo un día me harté, hasta que un día ya dije, Señor, no puedo más con esta gente. Y yo les escribo un correo. Arrepiéntanse. Claro. Yo dije, de verdad los amo en el Señor, me parece que son buenas personas, que quieren hacer la voluntad de Dios, pero están equivocadísimos. Claro. Están equivocados. Esto de las procesiones, esto de, no, el rosario, agua bendita, eso sí, agua bendita. Sal exorcizada. Sí. ¿Qué es literal. No, hazle una novena a Santa Mónica. No. Estaban locos, estaban completamente locos. Tal cual.
Y yo entonces les escribo un correo muy amable diciendo que yo considero que son buenas personas, que buscan a Dios, pero están totalmente equivocados. Y bueno, yo le lanzo pues mi retahíla de versículos bíblicos, Claro. donde contradecía todo, pues las imágenes, el famoso versículo que aparece en el Pentateuco que habla sobre los ídolos, qué sé yo, pues. O sea, todo lo que Éxodo 20. Exacto, exactamente. Todo lo que contradice lo que a mi modo de ver está súper claro, porque cómo no lo veían, Claro. cómo no se daban cuenta de eso. Y yo escribo esto, ¿no? Y un hermano me responde, un hermano de Guatemala, recuerdo, Sergio, más nunca supe de él. Bueno, él me escribe y me dice, no hermano, el que estás equivocado eres tú, porque nosotros estamos en la iglesia, la única iglesia que fundó Cristo. Y yo, ¿what? O sea, además de que están locos, tienen el tupé. Tienen el tupé. Tienen el tupé Claro. de defender todas esas locuras. Tal cual. Punto. O sea, a tal punto que yo sentí un gran respeto por este hermano. Yo dije, wow, este hermano se merece, o sea, es la primera vez en mi vida que yo hablo con un católico y que le digo al católico que estás equivocado. Y la mayoría de católicos, ¿qué es lo que hacen? Bajan la cabeza y se van. Total. O sea, tú lo atacas con versículos bíblicos que ellos no conocen. Claro. Y no saben qué responder. Entonces, claro. Pues bajan la cabeza y se van. Claro. Es la primera vez que un hermano me dice, no, el que está equivocado eres tú. Claro. Y yo decía, no puede ser. Escuchame una cosa, vos sos católico, vos tenés que callarte, hacer silencio y meterte abajo del banco. Claro, haz como los demás católicos, Claro. Ubicate en la palmera, man, vos sos católico, aquel que sabe soy yo, vos no. Yo me conozco la Biblia, yo me leí hasta el Levítico, Claro, tal cual. Y entonces, qué fuerte, qué lindo eso, ¿no? Qué lindo que te pongan de alguna manera en tu lugar, ¿no? Como que te dicen, no, para, el que está equivocado sos vos. Y vos, claro, ¿what? ¿De qué me estás hablando? Literal. Sí. Entonces, claro, yo a este momento yo como que echo para atrás y digo, ya, ok. O sea, no voy a negar que este hermano pues tiene una gran valentía. Y como tiene una gran valentía, le voy a dar el beneficio de la duda, pero no para hacerme católico. Bueno, voy a ir a profundizar lo que él me dice, porque me dijo varias cosas. Voy a profundizar lo que él me dice y yo le voy a demostrar que él está equivocado. Pero de verdad que o sea, todo mi respeto. Y yo recuerdo que yo quedé en shock completamente, ¿no? A mí ese encontronazo con este hermano me puso en shock, pero me dije, bueno, señor, yo quiero ayudar a este hermano. ¿Cómo hago para ayudar a este hermano? Y entonces me puse a buscar por internet. Estoy hablando del año 2013. En ese año no existía. Hoy en día tú tecleas apologética católica, te salen cualquier cantidad de. En esa época eso no existía, ¿no? Nada de eso existía. Ni siquiera el Padre Toro existía. O sea, existía, pero no estaba en las redes todavía. Él a lo mejor hacía su apostolado. Padre Toro que viene de mi país, ¿no? Pero ni siquiera él existía. Había cero sobre internet. Pero yo dije, bueno, voy a ver. Entonces de repente me meto en internet y busco, a ver, ¿qué busco como pregunta? Y hice la siguiente pregunta. ¿Por qué soy católico? O sea, vamos a ver si alguien me puede dar razones de por qué es católico. Y entonces yo tecleo este título sobre Google y me sale un libro de un padre, el padre Juan Rivas. Juan Rivas es un sacerdote de México. Y él publicó un libro que se llama ¿Por qué soy católico? Y entonces yo bajo el libro de internet en PDF y lo comienzo a leer. Mira, ese día yo tenía que hacer unos test de laboratorio para mi doctorado. Y yo en la mañana comencé a leer, o sea, agarré el libro, lo bajé en mi computadora y yo tenía una computadora en el laboratorio y la comencé a leer. Pues ese día no hice más que leer ese libro. Wow. O sea, comencé a leer el libro en la mañana y pasé todo el día, no me pude despegar. Entonces, este sacerdote no me daba razones bíblicas, como de repente yo quisiera como protestante, pero me daba razones muy lógicas de por qué. Porque, o sea, cosas como, por ejemplo, bueno, ¿quién fundó la iglesia luterana? Lutero. ¿Quién fundó tal iglesia? ¿Quién fundó? Y él sacaba versículos, pero versículos como, por ejemplo, el de Pedro. Bueno, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Y yo decía, oye, la verdad, y dentro de hace rato que hablábamos y decíamos que en la iglesia católica hay mucha ignorancia, pues dentro de la iglesia evangélica también hay mucha ignorancia. Y uno cree o uno sigue lo que siente, pero uno no conoce. O sea, yo siendo evangélico, que me había leído la Biblia de tapa a tapa, me leí la Biblia con deuterocanónicos y sin deuterocanónicos, me leí las dos, la Reina Valera, la Biblia textual, la Nueva Versión Internacional, mira, versión de Biblia que salía yo me la leía. Pero cuando tú eres confrontado a una frase sola escritura, ¿qué es eso de sola escritura? O sea, uno, ni siquiera como evangélico, tú te haces esa pregunta, tú dices, pero es que no es lógico, sí. O sea, tú sientes como algo tan natural de decir, ves, la Biblia es la palabra de Dios, y tú no te preguntas, ¿y eso de dónde salió? O sea, ¿salió así de magia? ¿O cómo es que...? O sea, preguntas tan lógicas y tan sencillas, pues tú no te las hacías, pues. Y como dice Frank Morera, uno piensa que la iglesia primitiva es una iglesia pentecostal, que la gente todo con panderetas, la gente cantando y alabando a Dios. Uno no se imagina la iglesia así, ¿no? Tú jamás te imaginas que la iglesia... Entonces, claro, este sacerdote en su libro, de una manera muy lógica, y es la primera vez que escucho algo llamado los padres de la iglesia. Y entonces él cita varios versículos, así como de una manera con calendario, del año 90, del año 100, el año 110, el año 115, diferentes, y frases que sonaban muy católicas. Y yo decía, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Entonces, claro, yo en ese momento, cuando yo termino de leer este libro, yo quedo así como en shock y yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser que realmente la Iglesia Católica... O sea que el purgatorio, todo eso es verdad, la Virgen María es verdad, los sacramentos es verdad, la Eucaristía es verdad. No puede ser, no puede ser. Yo estaba en shock, pero de alguna manera yo me sentía como una paz, porque yo quería conseguir una iglesia, una verdadera iglesia. Claro. Y esta iglesia donde yo iba, pues era muy bonita, pero era una iglesia normal, como toda la iglesia evangélica. Tú llegas en la mañana, pues ahí todo el mundo se saluda, la gente es muy cordial, todo el mundo se saluda. Después que termina esto, pues viene el tiempo de adoración, después viene el tiempo de la palabra, después el tiempo de administración. O sea, es como el ritual básico, claro, que hacemos en la iglesia evangélica, ¿no? Sí. De corte pentecostal o con raíces pentecostales, ¿no? De repente, si es bautista, pues no, ya se canta menos, qué sé yo. Pero bueno, yo tenía la iglesia donde yo conocía, era más de corte de este tipo de iglesia, o sea, no mega church. Y entonces, claro, yo quedo como en shock y yo digo, no puede ser. O sea, para mí, algo en mí cambió. Algo en mí cambió, como que yo dije, tiene lógica, pero no entiendo nada. No entiendo nada. Yo le digo al Señor, mira, yo no entiendo nada, la verdad. Me va a volver loco porque no entiendo. O sea, y lo que me parecía más loco era, ya va. Yo conozco muchos católicos que se hacen evangélicos, pero no conozco un católico que un evangélico que se vuelva católico. Eso no existe. Yo me sentía como un bicho raro. O sea, si yo regreso a la iglesia católica, voy a ser un bicho raro. O sea, me voy a sentir... Yo no entendía eso, ¿no? Claro. Y recuerdo que yo le dije al Señor, yo no entiendo nada, pero si es para allá que tú quieres que yo vaya, explícame, porque yo no entiendo nada. Yo quiero saber, yo quiero conocer. O sea, si la Eucaristía es verdad, pues muéstrame que la Eucaristía es verdad. Si el purgatorio es verdad, muéstrame que el purgatorio es verdad. Y comenzó mi búsqueda, comencé a leer algunos extractos de los padres de la iglesia. Ahí entendí que la iglesia original, la iglesia primitiva era católica, y entendí, pues fui un poco a la historia y entendí que todo lo que me habían dicho, o todo lo que yo creía de Constantino, no era tal cual como me lo habían explicado. Y bueno, y comencé por temas, ¿no? Dije, bueno, el tema que más me hace ruido es el purgatorio. Eso me parece una locura. Y entonces, bueno, comienzo a buscar sobre el purgatorio y comienzo a buscar en internet, videos de YouTube. No había nada, no encontraba nada. Y entonces caigo, no sé si tú conoces al hermano Frank Morera. Frank Morera tiene todo un misterio de apologética. Gran apologista, sí. Apologética sí lo es. Sí lo es. Bueno, él no tenía sitio de YouTube, él tiene una página web. Sí. Pero hay mucha gente que ha como hackeado sus videos y los sube en internet. Hay muchos videos de él que no vienen de Frank Morera. Y yo no sé, en algún momento tecleé, yo creo que el video que más me impactó, aparte del purgatorio, el purgatorio creo que no habla mucho.
Pero cuando pero yo total que busqué y finalmente conseguí algo por allí. Cuando yo entendí lo del purgatorio, para mí fue algo, o sea, cada doctrina que el Señor me iba mostrando y que yo iba entendiendo, inmediatamente todo cambiaba en mi teología, porque, claro, como protestante, tú sabes que tú no eres santo, tú sabes que tú tienes errores, tú sabes que tú no eres perfecto, pero tú te imaginas y dices, bueno, pero cuando yo muera, así, mágicamente, me voy a transformar y me voy a volver pulcro, inmaculado, y ya todas mis tendencias al pecado se van a ir, se va a ir la concupiscencia, se va a ir... Uno piensa eso. Y cuando tú entiendes de que no es así, de que tu caminar, o sea, tú te santificas aquí, y si no terminas de santificarte, pues tienes que continuar la santificación en alguna parte. Tal cual. O sea, no. Y en ese momento yo me dije, me voy al infierno. Wow. Yo dije, me voy al infierno. Wow. O sea, si no cambio ahora, me voy al infierno. Qué porque, fuerte, claro, qué certero, ¿eh? Porque yo dije, No puede ser así. No es solamente por fe, claro. es solamente por fe. Como lo dice, es más, la carta de Santiago mismo lo dice, que la fe sin obras es muerta. Y yo decía, no, tengo que cambiar, cuando entendí lo de sobre todo, algo que a mí me parece más, es que mi teología era una especie de rompecabezas que le faltaban muchas piezas. Tú no veías, o sea, habían versículos que tú jamás estudiabas, tú jamás leíste, o lo leíste y le pasabas por encima, y me di cuenta, dije, en la iglesia evangélica se predica mucho de las cartas de Pablo, pero se habla poco del evangelio. ¿Por qué? No entiendo. Y cuando tú vas y buscas las palabras de Jesús, que habla de tantas cosas como, por ejemplo, la perla de gran precio, o sea, infinidad de versículos que jamás lo escuchas en un sermón en una iglesia, y que comienzan a coger forma, sobre todo con lo del purgatorio, ¿no? Lo de aquel hombre, aquel rey que perdona a su servidor por una cantidad exorbitante de dinero. O sea, cuando tú llevas lo que habla la Biblia, lo llevas a la moneda actual, millones, y este hombre no perdona a su siervo por unas pocas monedas, y el Señor, y este rey lo mete en una cárcel, y esa cárcel no sale hasta que paga el último dracma. Tú entiendes, tú dices, wow, o sea, yo soy ese hombre, y yo tengo que no solamente pedir perdón y ya, o sea, ya tú entiendes que Dios es justo, y como Dios justo, como lo justo que es, pues no es solamente pedir perdón, tienes que reparar lo que hiciste. No basta con... O sea, hay que reparar de alguna forma, porque Dios es justo. Y me entró como una especie de ¿cómo decirlo? De devoción por las almas del purgatorio. Wow, qué hermosa gracia. Qué hermosa gracia. Y cerca de mi casa había un cementerio anglicano, y yo decía, pobres almas, nadie está orando por ellas, porque son anglicanos. Y entonces cuando tiempo después me iba a orar, me iba a orar a ese cementerio, y oraba por esas almas, porque decía, nadie ora por estas almas. Wow, qué fuerte, ¿no? Y bueno, así entra en mí o sea, así entiendo y asimilo la doctrina del purgatorio. Luego viene la Eucaristía. La Eucaristía también, tecleo Eucaristía y aparece Frank Morera hablando de la Eucaristía, una enseñanza magistral que hace de la Eucaristía. Y tú entiendes finalmente porque como evangélico no lo entendías. Vas y comes el cuerpo de Cristo y ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Y cuando Frank Morera habla esto de la iglesia en la tierra, la iglesia en el cielo, cuando habla la carta de los hebreos, o sea, todo comienza a coger forma, y no solamente eso, sino que tú comienzas a integrar eso en tu vida. Y yo decía, yo estoy loco, o sea, soy un bicho raro. Y entonces meto en internet, tecleo protestantes que se hacen católicos, y me aparece un video viejísimo sobre la conversión de Scott Hahn. Y yo veo eso y digo, wow, no soy el único bicho raro. Y entonces, porque claro, en esto, ahí no existías tú, no existía Santi, no existían tantos apologetas que hay hoy en día, nada de eso existía. Entonces yo me sentía como un bicho raro en esta vuelta a casa, ¿no? Y así voy, doctrina por doctrina, que se va incorporando en mi vida. Y en una de esas yo dije, bueno, yo recuerdo que la catedral era algo así como el cuartel general de la Iglesia Católica.
Entonces yo dije, ¿será que hay una catedral aquí? Entonces busco en internet y consigo una catedral en mi ciudad, la catedral de San Miguel Arcángel. Entonces, bueno, tengo ya en mente que voy a esta catedral y después, bueno, viene la enseñanza de María. Bueno, María también tampoco me cuadraba y igual fue Frank Morera el que con sus enseñanzas me hizo entender pues el protoevangelio hasta el Apocalipsis, increíble. Y entonces, en una de estas, yo dije, pero yo me acuerdo cuando yo era católico, había una librería que se llamaba Las Paulinas. ¿Será que eso existe aquí? Y la busco por internet y efectivamente en mi ciudad había una librería católica. Y me voy a esta librería a ver qué consigo, a ver qué miro, a ver qué veo, a ver qué... Y yo, claro, yo entro y todo es muy católico, ¿no? Rosarios por todos lados, Biblias, libros de oración, libros, vidas de santos. Y a todas estas, pues, en una de esas veo que hay unos libros que están como rebajados, en rebaja, ¿no? Y hay un libro que cuesta, no sé, me costó como $1, que habla sobre Medjugorje, pero habla de la Virgen María. Y bueno, habla de la Virgen María. Me lo llevo y lo comienzo a leer. Entonces, si tú sabes algo de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje. Poco, pero algo he visto, sí. Entonces, yo comienzo a leer y la Virgen María en sus apariciones habla de 5 piedras, de 5 piedritas, que son la oración, la Eucaristía, la confesión, no recuerdo las otras 2, son 5. Y yo dije, bueno, de esas 5 me faltan 2, me falta la Eucaristía y la confesión. La oración, el ayuno. Yo comencé a ayunar los miércoles y los viernes, porque era lo que decía la Virgen, ¿no? Entonces yo comencé a hacer ayuno miércoles y viernes, comienzo a hacer el rosario, al principio no le encontraba mucho sentido, pero poco a poco la Virgen me fue llevando, y bueno, lo que me faltaban eran estas 2 cosas, y dije, bueno, para poder ir a la Eucaristía me tengo que confesar. Que no. Y es ahí cuando te comento que consigo la catedral, me voy a la catedral, y en la catedral había un seminarista que estaba haciendo, que él hacía como el tour de la catedral, y yo le comento mi testimonio, y él súper contento y súper extrañado, como que un evangélico se vuelve católico, ¿cómo es eso, no? Y bueno, me hace una cita con el sacerdote, y bueno, yo me confieso, y comienzo a ir a misa, ¿no? Entonces, claro, el sacerdote, como yo era católico, yo estaba confirmado, simplemente con una confesión, ya simplemente podía regresar a casa, ¿no? Claro. Y para mí fue como que, wow, finalmente llegué a casa. Wow. Finalmente. Y algo que me pareció muy bonito también fue cuando conocí lo que era la comunión de los santos. Yo dije, o sea que yo más nunca en mi vida voy a estar solo. Porque claro, tengo a mi ángel de la guarda que está siempre conmigo, tengo a todos los santos que les puedo orar en cualquier momento. Descubrí también que había una capilla de adoración que podía ir también a orar. Claro, yo te estoy hablando de que yo todo esto lo hice sin ningún tipo de acompañamiento, yo lo hice solo, claro, ¿no? En mi cuarto, como te decía, ¿no? Yo buscaba en internet nada, no había información, lo único que conseguí era los videos craqueados de Frank Morera que estaban en YouTube. Claro. Y bueno, de alguna manera Frank Morera fue como un padre espiritual para mí, ¿no? Porque cuando yo tenía una duda, buscaba en internet Frank Morera tal cosa y aparecía y poco a poco me fue. Y bueno, vi el testimonio hay un diácono en Estados Unidos que ya murió, que era pastor evangélico y que regresa a casa. También me tocó mucho su testimonio. Un sacerdote también, un testimonio viejísimo también que está en internet. Qué hermoso. Que también volvió a casa y bueno, me hice adicto de Coming Home, el canal de EWTN, Marcus Broday. Sí, fue una cosa, no, pero y tú sientes, cuando tú ves una conversión, o sea, como que tú revives lo que tú viviste y tú dices, wow, qué hermoso que Dios pueda darte esa gracia, porque para mí la Iglesia Católica estaba fuera totalmente del radar, para mí, yo nunca, y cuando yo descubro la Iglesia Católica, yo digo, Dios mío, ¿cómo tantas veces que estuvo ahí enfrente de mí todo el tiempo y yo no lo supe? Y Edwin, ¿y veías la Iglesia Católica o a los católicos como inferiores, como, bueno, ellos son católicos, pobres, no saben mucho de la Biblia? ¿Los veías así como en tu época de evangélico, los veías como desde un lugar superior o no?
Pues sí, porque yo de alguna forma me sentía que para ser católico había que ser católico como yo lo fui. Entonces, Claro, la mayoría de los católicos van a la iglesia, van a misa y ni siquiera saben lo que están haciendo, no conocen sobre todo porque no conocen la Biblia, ¿no? claro, claro, No claro. conocen la palabra de Dios. Y como yo te decía, eh, yo pienso que hay mucha ignorancia de parte y parte, porque tú hablas con un evangélico de a pie, yo no digo de un evangélico que es pastor o algo, pero alguien de a pie, tú le hablas de sola escritura y no necesariamente no sabe de qué estás hablando. ¿Qué es eso de sola Es escritura? verdad. Bueno, que todo está basado en la Biblia. Ah, pero es que eso es lógico, es normal. Y de hecho, cuando tú comienzas a hablar con un evangélico, tú le dices, bueno, ¿cómo sabes tú que es palabra de Dios? No, la gente te va a decir, o sea, que tú no crees que es palabra de Dios. No, yo creo que es palabra de Dios. Pero ¿cómo lo Claro. sabes tú? Que es palabra? Yo sé por qué, porque fue la iglesia quien lo determinó, pero ¿cómo lo sabes tú? Y son preguntas que nunca se hacen, que nunca, Literal. nunca se hacen. Incluso, Este, incluso también pensaba en esto que vos decías, ¿no? De que el evangélico en realidad parece que sabe más, pero también es más lo que ignora que lo que sabe. ¿Por qué? Porque saberse versículos bíblicos y atropellar a la gente revoleando versículos bíblicos no es saber de Biblia. Uno no sabe de Biblia sabiendo versículos bíblicos. Sabe de Biblia cuando el mensaje que abraza a través de la Biblia es el verdadero. Ahí sí puedo decir que el sujeto sabe de Biblia cuando el mensaje que está dando es el correcto. Uno puede saber versículos bíblicos y adaptarlos conforme a su pensamiento, pero eso no te hace saber de Biblia, ¿no? Y Edwin, ¿y cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuviste para ser católico y cómo lo fuiste resolviendo esos obstáculos? pues fíjate, en mi caso particular, bueno, uno de los obstáculos obviamente fue la Virgen María, porque no entendía cuál era su papel. Pero como te digo, ¿no? Yo pienso que cuando tú estás dispuesto a buscar la verdad y de forma honesta, tú le dices a Dios, bueno, mira, yo quiero conocer la verdad, pues muéstramela. Eso fue lo que yo hice, ¿no? Este hermano me retó, me pareció, yo dije, bueno, si el hermano tiene razón, yo le doy el beneficio de la duda, pero si no, pues muéstrame cuál es la verdad entonces. Cuando tú estás abierto a la verdad, pues Dios te responde, Dios te responde. Sí, es duro la primera vez que haces el rosario porque no entiendes, dice, ¿qué va a hacer con esta? Eh, Inclusive hasta le pides perdón a Dios antes de hacerlo. Tal cual. Obviamente, ¿no? Y hay muchas cosas que no entiendes. Por ejemplo, a pesar de que yo regreso a la Iglesia Católica de esta manera, había muchas cosas de la liturgia que no entendía. De hecho, yo aún veía a la Iglesia Católica como un poco como que, bueno, sí, está bien, y ahora conozco el purgatorio, conozco de la confesión, pero igual hay que animar a la Iglesia, esto está muy aburrido, hay que hacer las cosas más animadas. Y yo le decía al Señor, Señor, tu iglesia está muerta. O sea, yo entiendo, yo decía, esta es tu iglesia, Tu pero iglesia está está muerta y muerta. yo te vengo a decir cómo se debe hacer para Sí, sí, revivirla. sí. Ya siendo católico y todo, pues o sea, yo decía, aquí vengo Claro. yo, pues el ex protestante que conoce la palabra de Dios, que viene a mostrarme. Disculpame, la liturgia no me gusta. Por favor, anímame un poquito más acá la situación. Sí, 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 impresionante, impresionante. Claro. Y entonces, a tal punto que yo estuve colaborando con una parroquia que, bueno, yo me hago católico en un país donde ser católico es prácticamente una persecución. No una Claro. persecución directa, pero indirecta. O sea, la gente, aquí la Iglesia Católica es muy mal vista, aquí en Canadá. Yo vivo en la provincia de Quebec, Mm, donde hasta todo es católico. Tú vas a las calles, todas tienen nombres de santos. Todas wow. las ciudades tienen nombres de santos, pero por una ingeniería social que se implementó en los años 60, ha habido toda una deconstrucción de la Iglesia Católica y las iglesias están muriendo, pues básicamente están cerrando. O sea, yo Wow. he vivido ventas de iglesias, ¿no? Wow. En esta decadencia de la iglesia, muchos han optado por revivir la iglesia. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a revivir la misa. Vamos a hacer que la misa sea cool. Y entonces yo participé también en eso. Yo toqué batería dentro de una misa y hacer que la misa sea animada para que la gente se anime, porque la misa es aburrida. ¿Entiendes? Y Claro. eso para mí también fue todo un proceso entender. De hecho, yo volví a la liturgia. Yo en este momento, yo pienso y siento que mis etapas de crecimiento espiritual, todo lo que es la parte de los dones, cantar, levantar las manos, para mí eso es como la niñez espiritual.
Porque cuando tú comienzas a profundizar en las enseñanzas de la iglesia, en Santo Tomás de Aquino, en San Juan de la Cruz, o sea, ya todo se vuelve como mucho, o sea, tú pasas de los carismas a lo místico desde el punto de vista de lo místico, y a tal punto que encender una vela, tener un ícono, tener agua bendita, todas esas cosas cobran un significado claro, impresionante, ¿no? La liturgia, como la liturgia sigue un orden, o sea, pasamos por la cuaresma, vivir la cuaresma, la vigilia pascual es una cosa increíble, hermosísima la vigilia pascual, o sea, no hay ninguna liturgia que tenga más Biblia que la liturgia pascual, ¿no? Entonces, para mí todo eso fue un aprendizaje, y una de las cosas que yo veo aquí, pues es eso, ¿no? Que para tratar un poco de animar, pues protestantizar un poco la iglesia para que se anime, como el que tú comentabas, que de hecho cuando yo cuento mi testimonio, la gente me dice, wow, ¿cómo te viniste de allá para acá? O sea, como queriéndome decir, te vienes de lo cura a lo aburrido, sacerdotes inclusive. Es impresionante, pero cuando tú entiendes, es más, ya son tantas ideas que no sé cómo organizarlas en mi cabeza. Pero sí, claro, yo descubro todo eso y yo digo, Dios mío, la Iglesia Católica es un gigante, pero es un gigante que está dormido, porque sabes que yo lo veía dormido, que yo lo veía, porque hay tantas cosas que que nadie te las explica, que nadie te las... Y que en mi caso me tocó profundizar para poder regresar a casa, pues me siento como bendecido por eso, ¿no? Edwin, pensaba en esto que vos decías, de uno de los recursos que más se usa, o que vos usabas en tu comunidad, era el hecho de que para que la gente se acerque a la iglesia, de alguna manera se buscaba lo sensitivo, ¿no? Se buscaba apelar a lo sensitivo, y según lo que me decías que te gusta Santo Tomás, creo que la solución está en la mística, ¿no? La solución para la iglesia está en la mística, en la escolástica, en volver a Santo Tomás, volver a San Juan de la Cruz. Y qué llamativo es que caemos muchas veces en el error de apelar al alma sensitiva, ¿no? Porque en vez de apelar al alma intelectiva, ¿no? Santo Tomás lo explica muy bien, a las tres potencias del alma, ¿no? La parte, si a alguien le interesa, lo puede googlear, ¿no? La parte vegetativa, la parte sensitiva y la parte intelectiva, ¿no? Y caemos en el error de buscar a la persona a través del alma sensitiva, que es lo más semejante a los animales que podemos tener, ¿no? El error está en decir, bueno, voy a apelar a las sensaciones de la persona en vez de educarla a través de la parte intelectiva, ¿no? Que es la parte nuclear, porque cuando vos sos educado y cuando vos te abrís a la realidad de los hechos y de la mística católica, ya está, se terminó la discusión, digamos. La parte sensitiva, que es la parte que compartimos con los animales, pasa a ocupar un lugar específico en tu vida, pero no es el todo. O sea, no todo pasa por las sensaciones, ¿no? Entonces, cuando edificamos acá, en vez de el estómago, y empieza a cambiar toda la perspectiva del catolicismo, ¿no? Empieza a tomar lugar la liturgia, empieza a tomar lugar lo sacramental, empieza a tomar lugar la importancia de la doctrina católica, de la enseñanza católica, de la tradición bimilenaria, de la sagrada tradición. Entonces, todo empieza a tomar su lugar, y ya la parte sensorial es, bueno, si siento, gloria a Dios, pero si no siento, no deja de ser verdad, ¿no? ¿Cómo ves eso, Edwin? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo te comentaba que yo pasé como una especie de depresión espiritual. Cuando regreso a la Iglesia Católica me doy cuenta que esa sed que yo tenía solamente la podía llenar la Eucaristía, pero sin embargo, o sea, yo no te puedo decir que en este momento siento las cosas como las sentía en esa época, porque yo dije, yo no camino por sensación, yo camino por fe. Y entonces claro, cuando tomo la decisión de caminar por fe, pues las cosas, o sea, cambia todo el sentido, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, cuando tú entiendes los sacramentos, cuando entiendes los sacramentales, cuando tú
eso pasa por la razón, tú lo razonas y tú entiendes, bueno, ¿por qué hago una genuflexión en este momento? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago el rosario? ¿Por qué, en fin, tantos gestos? Porque nuestra iglesia está llena de gestos también. También usa lo sensitivo. De hecho, pero de un punto de vista más piadoso, ¿no? No es como para hacerte sentir cosas, sino para que con tu cuerpo adores a Dios. Cada gesto que hacemos en la misa, ¿no? Cuando nos arrodillamos, cuando cada vez que nos arrodillamos. Recuerdo que algo que me tocó mucho fue, Scott Hahn decía que cuando él va, la primera vez que va a misa, él va a la misa, él ve dos cosas. Primero ve el Apocalipsis en la misa. Y segundo, él dice, para esto es que Dios creó un cuerpo. Por eso es que tengo un cuerpo. Claro. Para adorar a Dios con todos los gestos. No, me arrodillo cuando me tengo que arrodillar, levanto la mano cuando tengo que levantar las manos. O sea, todo tiene un sentido, todo cobra un sentido escatológico también, un sentido profundo, místico. Por eso es que yo digo, la misa nunca es aburrida. Cuando la gente que dice que la misa es aburrida es porque no entiende la misa. Exacto. Y esto es muy, muy importante. El punto está cuando invertís el orden de las potencias del alma. No me quiero hacer el filósofo ni mucho menos, pero lo recuerdo, creo que viene al caso porque puede ayudar a otros. Cuando la potencia o el alma sensitiva gobierna a la razón, y la razón, obviamente iluminada por la gracia, ocupa un lugar inferior a lo sensitivo, estamos en el horno. Pero si por el contrario la razón se somete a Dios, el hombre empieza a santificarse y entiende que el cuerpo debe estar sujeto acá, no al revés, no esto sujeto al cuerpo. Y entonces, como vos decías, empieza el cuerpo a decir, no, esto se me dio para darle gloria a Dios, no se me dio para que gobierne a la razón. Es completamente lo opuesto, ¿no? Entonces, cuando se invierten los roles, chau. Ahí se empieza a perder la catolicidad, que es lo que, en definitiva, lo que va a salvar al mundo, ¿no? Porque lo que va a salvar al mundo es la catolicidad. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo y porque la iglesia verdadera de Cristo es el cuerpo de Cristo. Entonces, ya está. Totalmente. Y bueno, una de las cosas que yo siempre doy gracias a Dios es que pues me haya permitido, por una gracia que solamente Él lo sabe, poder volver a casa, porque una de las cosas que yo sentí fue cuando finalmente llegué, finalmente tuve paz, dije, finalmente llegué a casa, ya no tengo que estar corriendo, ya no tengo que estar buscando qué iglesia, sana doctrina, ¿te acuerdas? Aquello de la sana doctrina que nació en la época en que la corriente protestante estaba hablando mucho de la doctrina de la prosperidad, entonces sale para contrarrestar, yo soy iglesia sana doctrina, entonces tú decías, ¿y esa sana doctrina dónde está? Tenías como que tú discernirla y buscarla y decir, esto es sana doctrina, pero esto no lo ves, entonces te cambias de iglesia, te vas para otro lado. O simplemente te creas una teología para ti mismo, y tú puedes estar orando en una iglesia al lado con otra persona y no sabes que esta persona puede tener una teología completamente opuesta a la tuya. Claro. En cambio, en la iglesia católica, como la palabra dice universal, pues todos creemos lo mismo, ¿no? O sea, todos seguimos a lo mismo y es impresionante. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que me llama, o sea, la teología católica es como una especie de rompecabezas. De hecho, tu teología protestante es un rompecabezas que le faltan piezas. Y tú no, hay cosas que no, pero cuando te vuelves católico y le pones esas piezas y miras hacia atrás y ves el cuadro completo, todo coge sentido, todo es totalmente, es impresionante como todo, o sea, el lugar de la Virgen María tiene un puesto, el lugar de los santos. Mira, cuando yo entendí la doctrina de la comunión de los santos, yo dije, jamás voy a estar solo, porque nunca estoy solo. En este momento no estoy solo, en este momento yo sé que está mi ángel de la guarda a mi lado, están los santos que están a mi lado, que me están cuidando, con los cuales puedo hablar, mis hermanos en la fe, mis grandes hermanos en la fe. ¿Entiendes? O sea, y todo tiene un sentido tan especial y tan profundo que volver atrás, es imposible volver atrás, ya no puedes volver atrás, a menos que te vuelvas un obstinado intelectual, pero
como decía el padre Carreira, o sea, la iglesia, la doctrina católica es demasiado lógica, demasiado, todo tiene sentido. El Apocalipsis tiene sentido, la misa, cómo ves la misa en el Apocalipsis o el Apocalipsis en la misa, es impresionante todo. Cuando tú descubres la verdad, de hecho mi sensación fue, cuando yo descubro la Iglesia Católica, yo digo, Dios mío, la Iglesia Católica es un gigante, pero que yo pareciera que está dormido, yo no lo veo, o sea, ¿cómo es que no se nota? Pero está allí impregnándolo todo, porque toda nuestra cultura es una cultura católica, ¿no? O sea, toda la cultura hispanoamericana, toda la cultura latinoamericana, hispanoamericana, es una cultura impregnada de catolicismo, ¿no? Tal cual. Que tiene un sentido, todos los gestos, todo, es impresionante, o sea, uno de mis padres espirituales es Frank Morera, que no conozco todavía, porque es impresionante como cada vez que tenía una duda me iba a buscar a Frank Morera y conseguía una razón, ¿no? Y entonces recuerdo que hay una frase que él siempre dice, y él dice que el problema que en nuestra doctrina católica todo tiene un sentido. El agua bendita, cuando tú entras y tomas y te presignas, todo tiene un sentido. El problema es que a veces no explicamos o no sabemos por qué lo hacemos. Pero cuando entendemos por qué lo hacemos, todo cobra sentido. Si lo hacemos simplemente como gestos, no tiene sentido. Cuando vemos a la estatua de un santo y que nos arrodillamos, no porque estemos adorando al santo, sino pues estamos adorando a Dios, dándole gracias porque hay un personaje, alguien que como tú y como yo, también era humano como nosotros, pues logró alcanzar la santidad, ¿no? Seguir a Dios. Sí. Y como vos decías, Edwin, pensaba en esto que vos hablabas de la comunión de los santos y en esto de que el protestantismo le faltan piezas por todos lados y se termina haciendo un reduccionismo del cristianismo. Y pensaba que en esto decía, nunca vas a estar solo y ningún católico va a estar solo. Qué curioso es que hasta en el protestantismo se pierde el amor de los santos por nosotros, porque los santos en el cielo están unidos a Dios. Y como están unidos a Dios en cuanto a criatura, participan de su amor. Y qué curioso y qué hermoso es saber que ellos aman lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque están en una visión plena de Dios en cuanto a criatura, obviamente, pero pueden amar más de lo que podemos imaginar porque están en la plenitud de Dios. Entonces hay una compañía plena de amor entre los santos y nosotros que estamos acá. Nosotros no tenemos dimensión cuánto nos aman los santos que están en Cristo, que ya están con Él, ¿no? No tenemos dimensión. A veces, y yo pensaba en esta semana por algo que hablaba con mis hijos, a veces los pensamos como intercesores solamente, ¿no? En esto que también tristemente hemos caído de alguna manera en una protestantización de tener ciertos rechazos o ciertas limitaciones. Bueno, podemos decir, son intercesores y para defender la fe católica como que limitamos de alguna manera ponerles ciertos títulos, ¿no? Pero a veces se nos pierde que no solo son intercesores, sino que son hermanos que nos aman al máximo porque están en Cristo. Y como Dios es acto puro de amar y constantemente está amando sin límite, ellos aman de la misma manera. Entonces, ¿cuánto más podemos disfrutar de esa comunión con los santos, con un amor y una compañía realmente certera en la plenitud de la caridad, ¿no? en la que están ellos, ¿no? Entonces eso también es hermoso saberlo, ¿no? Como católicos que eso también trae gran descanso y gran reposo en la realidad de la Iglesia Católica, que nos trasciende por completo, ¿no? Porque la gracia y la gloria que hay en la Iglesia Católica, bien entendida, es sin igual. Edwin, y para terminar, así algo que te haya quedado, que vos digas, quiero decir esto, un mensaje final, lo que vos quieras.
Bueno, fíjate, voy a terminar con algo que me pasó durante mi conversión, y es que cuando yo estaba en este camino de retorno a casa, yo recuerdo haberme arrodillado y decirle al Señor, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo esto, pero si tú quieres que yo me vuelva católico, muéstrame. Y Dios poco a poco me fue mostrando todas las realidades, la comunión de los santos, la Virgen María, la Eucaristía, y cada vez o sea, porque Dios es un padre, ¿no? Y nos va trayendo de la mano de forma muy, muy amable, muy, muy bonita, muy linda, sin darnos presión. Y poco a poco yo fui viviendo todas estas realidades, y a medida que las iba viviendo, las iba incorporando, ¿no? La confesión, porque tenía que confesarme, fui, me confesé, la comunión de los santos, con lo que tú comentas, ¿no? Que o sea, como la iglesia en el cielo, en la tierra, en el purgatorio, toda esa comunión que es tan impresionante, como nosotros oramos por las almas del purgatorio, ellas cuando salen oran por nosotros, o sea, que es una realidad que nos trasciende toda la verdad, o sea, voy a decir algo que va a parecer muy loco, pero claro, yo me leí la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis no sé cuántas veces. O sea, y conozco miles de versículos bíblicos, pero todo eso coge sentido cuando entiendes la doctrina católica, a tal punto que hay tanta riqueza en la Iglesia Católica que yo me volví cualquier cosa católica la compraba, la leía, y hay tanta que todo cobra sentido, de verdad, es impresionante. Y bueno, pues le doy gracias a Dios por haber tenido misericordia de mí y haberme devuelto a casa. Como yo te lo comentaba, hoy voy a decir una palabra muy, muy evangélica, hoy me gozo de ver la cantidad de conversiones que hay porque yo me sentía un bicho raro, claro, cuando yo me convertí, totalmente un bicho raro. Y como te digo, yo busqué en internet y conseguí los testimonios de Scott Hahn y de Marcus Grody. Pero ahora veo la explosión Estamos llenos de bichos raros. Han vuelto todos los bichos raros, están en casa. Cuando se convirtió Santi, para mí fue impresionante. Cuando vi tu conversión, muy bonita, la de este hermano José Plasencia. Sí. Cantidad y suman, y cada vez hay más. Sí. Me parece tan hermoso, porque hasta tal punto que yo conocí aquí en Canadá, una pareja que también vino del protestantismo, lo cual es sumamente... O sea, yo me sentí un bicho raro en el 2013, cuando yo regreso a casa, me sentía un bicho, y ahorita le doy la gloria a Dios por todo eso, por todo lo que... Y bueno, pues me gozo ver tu canal, ver el canal de José Plasencia, de Santi, y recuerdo el famoso Me Hago Católico de Santi. Fue fuertísimo. Wow. Fue fuertísimo. Hermoso. Un golpe. Solamente gracias a Dios, y bueno, seguimos en comunión. Edwin, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Hemos sido muy bendecidos por tu testimonio. Así que, de verdad, muchas gracias por contarlo. Y bueno, nos veremos si Dios quiere por el canal. Así que de verdad, infinitas gracias en nombre de todos los hermanos que están del otro lado, que nos acompañan en este canal. De verdad, muchas gracias por bendecirnos con tu testimonio, hermano. No, gracias a ti por el trabajo que haces, el apostolado que haces, que es también muy hermoso. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Y bueno, nos mantenemos en contacto y tenernos en tus oraciones. Nos encomendamos a tus oraciones. Por supuesto, igualmente, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Edwin. Chau. Vale, chao.